Hola alumnitos de primaria, les saluda su profesor de biología Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos las células del cuerpo humano. Las células del cuerpo humano son muy variadas debido a que tienen diferentes formas y funciones. Lo que sí tienen todas en común es que todas células dentro del cuerpo humano son eucariotas animal y que casi todas las células tienen 46 cromosomas, con excepción de las células sexuales. En el caso del varón el espermatozoide y en el caso de la mujer el óvulo. Estas células solo tienen 23 cromosomas. Como hemos dicho, la mayoría de células tiene 46 cromosomas, de los cuales vienen en pares. Son 23 pares. Medio par es de la mamá y el otro medio par es del papá. Como hemos mencionado, tenemos 46 cromosomas. Ellos vienen en pares. Medio par le pertenece al papá y medio par a la mamá. Vemos que son iguales. El par número 1, cromosomas iguales. Par número 2, cromosomas iguales. Así seguimos viendo hasta el par número 22. ¿Qué pasa con el cromosoma número 23? En este caso tenemos un par diferente. Esto demuestra que este individuo es varoncito, ya que tiene un cromosoma más grande que el otro. Entonces, llamaremos a este cromosoma cromosoma X y este cromosoma Y. Por lo tanto, los hombres son XY. ¿Y qué pasa con las mujercitas? Las mujercitas tienen los dos cromosomas sexuales iguales y ellas son XX. Como hemos mencionado, solo el espermatozoide en caso del hombre y el óvulo en caso de la mujer, podemos sacar acá el espermatozoide de color celeste y acá el óvulo de color rosado, solo ellos tienen 23 cromosomas cada uno. 23 cromosomas cada uno, no vienen en pares, son cromosomas solitarios. Son 23 solitarios acá y 23 solitarios acá. Por eso no vienen en pares. Recién cuando se juntan, van a crear esos pares y van a definir el sexo del niño o de la niña. En esta imagen podemos ver bien claramente al óvulo de la mujer y al espermatozoide del varón. Tanto el óvulo como el espermatozoide tienen 23 cromosomas. Entonces, vienen por separados. Una vez que estos se unan, recién van a formar pares y van a ser 46 cromosomas en total. 23 más 23, 46. Concentremos en esta imagen de acá. Podemos ver que el espermatozoide, como hemos dicho, tiene 23, pero los 23, 22 van a ser del cuerpo y uno va a ser el sexual. Este puede ser Y o puede ser X. Si el espermatozoide tiene el Y, cuando se cruce con el óvulo que también tiene 22 más el sexual que solamente es X, va a nacer un niño. Pero si el espermatozoide tiene un X, cuando se cruce con el óvulo que tiene X también, va a nacer una niña. Entonces, ¿de quién depende el sexo del niño o de la niña? Depende del papá. Vemos que en un principio, cuando hay la fecundación del óvulo con el espermatozoide, las células que se forman son iguales. Todas estas células son iguales hasta que llega un punto en que se empiezan a diferenciar. Al momento de diferenciarse ya empiezan a formar los órganos y tejidos. Y cuando ya vamos a nacer, ya tenemos bastantes órganos y tejidos bien diferenciados por las células que lo componen. Una vez que ya estamos bien desarrollados, podemos ver que las células son diferentes. No es lo mismo las células óseas que las sanguíneas, ni las células epiteliales de la piel que las células musculares. Cada célula es diferente porque cumple diferente función. Y estas células se encuentran formando tejidos. Entonces tenemos que definir qué son los tejidos. Cuando muchas células iguales se unen entre sí para cumplir una misma función, se van formando los tejidos. Los tejidos tienen que estar formados por células iguales que cumplan una misma función. En este caso del ejemplo, vemos esta célula muscular llamada miocito. Cuando se unen muchas, van a formar el tejido muscular. Cuando hay unión de muchos de estos tejidos, forman órganos. La unión de estos órganos ya forman el sistema muscular. Entonces ahora sabemos que todo órgano está formado por células. Veamos órganos principales que tenemos. Tengo el cerebro, el pulmón y el corazón. Entonces estos van a tener células propias cada uno. Veamos algunas de sus células. La principal célula del cerebro es la neurona. Esta neurona se encarga de, uno, recibe la información del medio externo, la procesa y la vuelve a enviar. ¿Cómo te explico esto? Imagínate que te golpeas. Primero, esa información de golpe viaja por tus nervios y llega hasta tu cerebro, donde es procesado por tus neuronas. Las neuronas reciben, procesan la información y al toque envían la respuesta. Y la respuesta es el dolor que sientes. Las neuronas también permiten funciones mentales, como el pensamiento, como la memoria, como los recuerdos. Ahora veamos qué sucede cuando las células cerebrales empiezan a morir. Por ejemplo, acá el cerebro está formado por estas fichas. Se van perdiendo las fichas, se van perdiendo las células del cerebro, entre ellas las neuronas.
¿Qué pasa cuando sucede esto? La gente empieza a perder los recuerdos, empieza a perder la memoria. Y esto se conoce también como demencia senil. ¿Y de qué enfermedad estamos hablando? Estamos hablando del Alzheimer. Esta enfermedad le ocurre a los adultos mayores de edad, generalmente a partir de los 65 años para arriba. En la siguiente imagen se ha hecho un corte frontal al cerebro. Podemos ver acá que este es un cerebro sano y este es un cerebro enfermo. Este cerebro sano tiene todas sus células, mientras que este cerebro enfermo ha perdido gran cantidad de sus células. Es por eso que tiene Alzheimer. Ahora veamos las células del pulmón. Como podemos apreciar en la imagen, acá tengo mis dos pulmones. El aire entra por la tráquea, se bifurca hacia los pulmones, se ramifica por los bronquios, los bronquiolos y llega a este punto, estas bolitas de acá, estas bolitas, luego lo vamos a verlo en grande. Esas bolitas en forma de uva se llaman alvéolos. ¿Y por qué es importante el alvéolo? Es acá donde ocurre en sí la respiración, el intercambio de oxígeno y CO2. Y ahora vamos a ver esta bolita en grande. Así, ahí está la bolita. Está formada por estas celulitas. ¿Estas células cómo se llaman? Neumocitos. Entonces los neumocitos son la principal célula que hay en los pulmones. Tengo dos tipos. Tengo este verdecito de acá que es el neumocito tipo 2 y este rosadito que es el neumocito tipo 1. ¿Okay? ¿Y por qué es importante los neumocitos? Porque forman los alvéolos. ¿Y qué ocurre en el alvéolo? El intercambio gaseoso, en sí ocurre la respiración. Ahora hablemos de la neumonía. La neumonía es la inflamación de los alvéolos. Estos se llenan de pus y dificultan la respiración, como podemos apreciar en la imagen. Acá vemos alvéolos están llenos de esta pus, lo cual impide una buena respiración. Recordemos que acá ocurre el intercambio gaseoso. Entra el oxígeno y sale el CO2. Pero si estos alvéolos están llenos de esa pus, no se va a poder hacer el intercambio gaseoso de manera adecuada, no va a haber suficiente oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Las personas que tienen neumonía no van a poder respirar de manera adecuada y van a sentir el ahogamiento y hasta pueden morir. Es por eso es importante el oxígeno. Como podemos apreciar acá, este es un pulmón enfermo con neumonía y este es un pulmón sano. En el pulmón enfermo vemos que los alvéolos están brillando. Están brillando porque están llenos de pus y mucosidad, el cual impide el libre tránsito del oxígeno. Ahora, la enfermedad conocida como el COVID genera neumonía en las personas. Es por ello que los casos más extremos son internados y se les brinda oxígeno a través de las camas UCI. Ahora veamos las células del corazón. Como podemos apreciar acá en la imagen, acá tenemos un corazón. Hay que recordar que el corazón es un músculo. Como es un músculo del corazón, sus células son musculares. Esta célula muscular que conforma el corazón se llama cardiomiocito. Podemos apreciar acá, esto es un cardiomiocito. Acá también hay otro, aquí hay otro y se van enlazando, formando el tejido del corazón. El oxígeno que llega de nuestros pulmones es llevado al corazón. De aquí del corazón, ese oxígeno es bombeado a todo el cuerpo a través de sus arterias. Ahora, ¿qué sucede cuando ese bombeo de oxígeno es deficiente? Cuando ese bombeo es deficiente, ocurre lo que se llama la insuficiencia cardíaca. Puede ser que el bombeo sea muy rápido o sea muy lento. Veamos este caso. Cuando las paredes que forman el ventrículo del corazón se empiezan a engrosar, se llenan de células, va a haber menos espacio para la sangre. Como hay menos espacio para la sangre, va a haber un bombeo mucho más rápido. El caso contrario es cuando las células que forman el ventrículo se empiezan a adelgazar o perder, vemos que hay más espacio en el ventrículo. Entonces va a haber más espacio para la sangre. Y esto va a hacer que el latido sea más lento. Entonces, vemos en este caso cuando se engrosa se llama miocardio grueso. Y cuando se pierde o se adelgaza se llama miocardio fino. Ambos casos son de insuficiencia. Uno porque late muy rápido y otro porque late muy lento. Recordemos que la insuficiencia cardíaca es un mal bombeo, un bombeo como no debería serlo. Esta semana cuando tuvimos la clase, dos niñitos me hicieron dos preguntas, de los cuales les respondí de manera rápida una y tuve que irme rápidamente a enseñar a otro salón. Y al otro niñito sí le respondí, pero me di cuenta que ya se había desconectado. Así que voy a responder esas dudas acá. Primera pregunta, ¿cuántos son los latidos del corazón? Los latidos del corazón se llaman frecuencia cardíaca y en personas mayores a 10 años el latido normal es de 60 a 100 latidos y en niños de 10 años a menos es de 80 a 120 latidos por minuto. ¿Qué conclusión podemos sacar de acá? Mientras menos edad tengas, más van a ser tus latidos del corazón. Y la otra pregunta que me hizo una niña fue sobre el derrame cerebral, al cual yo le respondí que es cuando las neuronas mueren por falta de oxígeno en el cerebro.
pero creo que no le quedó claro, así que le voy a explicar de esta forma. El derrame cerebral se da de dos formas. Se da por isquemia y por hemorragia. Isquemia es cuando la sangre es interrumpida, no llega al cerebro. Como la sangre no llega al cerebro, le falta oxígeno. Y al faltarle oxígeno, estas neuronas de acá empiezan a morir. ¿Por qué se da? Porque a veces hay un coágulo acá que impide que la sangre fluya de manera normal. Ahora, el otro derrame cerebral por hemorragia es cuando estos vasos sanguíneos se rompen. Al romperse liberan la sangre y la sangre empieza a tapar todas las células cerebrales. Y estas células cerebrales también van a empezar a morir. Entonces vemos que hay dos tipos de derrame cerebral, el isquémico y el hemorrágico. Bueno, alumnitos, con eso acabaría esa clase. Ojo, la parte de las dudas no les voy a preguntar en el examen ya que no lo vimos en clase. Simplemente quería que esas dudas se despejaran para aquellos niños que me preguntaron. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les vaya bien en el examen.